Jaume, te entiendo perfectamente. Yo no me Sí, refería a Zelensky, porque en el caso de Ucrania, Zelensky apareció en el 2019, 20 ganó. Me refería a los nazis de Ucrania, que fueron los primeros que estaban allí desde antes del Maidán y que fue a los que alimentaron, que son nazis. Lo que ocurre en Ucrania, y aquí si quieres entramos en el detalle, es que Zelensky, que es judío, cerró un acuerdo con los nazis. Claro que sí. Son nazis. Todo el equipo que conduce, ahora ya no, porque creo que la mayoría están muertos o la mayoría se han ido ya de Ucrania, son nazis. Ahora, dice, la gente dice, pero Zelensky es judío. Bueno, hay temas que no podemos entrar ahora, pero en el año del año 33 al 41, hubo un acuerdo también en Alemania entre judíos y quienes conducían Alemania. Sí, ¿y cómo puede ser? Y sí, lo que pasa es que se ha establecido un relato, sobre todo a través de Hollywood, de las películas de televisión y las series y demás, en la cual parece que son cosas incompatibles y no han sido tan incompatibles. Tengo decenas de documentos que atestiguan esto que acaba de decir el autor que tú acabas de leer. Y que Zelensky sea judío y esté lleno de nazis Ucrania, conviven, sí señor, parece raro, pero conviven. Y que Israel provea de armamento a Ucrania, que está dominado por nazis que además cuando el ejército, cuando los capturan los rusos a los soldados que se rinden o que capturan a los ucranianos, lo primero que hacen es desnudarlos. Sácate toda la ropa. Y lo primero que le encuentran, y ahí los clasifican, son los que están llenos de tatuajes con símbolos que ya sabemos cuáles son, y esos van a otra categoría de prisioneros o de detenidos, van a otros, son los fanáticos. Entonces, una vez más, no nos enrosquemos en el debate, que es interesante, desde ya que es interesante. Además, como tú, como filósofo y yo como historiador, nos ponemos con una cerveza y podemos estar 2 días hablando de esto con sumo placer, porque las categorizaciones igual no es lo importante, creo yo. Lo que sí es cierto es que esta gente, le interesa a esta gente, sobre todo a los anglosajones, a los que vienen de la cultura anglosajona, que haya caos en el mundo. Esta es la clave de todo, les interesa que haya caos. Y el caos, ¿qué quiero decir caos? Matanzas y demás, pero que haya descalabros institucionales, que haya conflictibilidad social, que haya ingobernabilidad política, social, en todas partes del mundo. Eso es lo que les interesa, por aquello del divide y reinarás. Y claro, y después para confundir más las cosas, vienen y te dicen, no, pero yo soy de respeto de los derechos humanos, lo traen al representante de las Naciones Unidas, al embajador, al diplomático, y las personas, ingenuamente, la audiencia, los ciudadanos, las personas comunes, los ven por televisión y dicen, pero ¿cómo? Pará, un poquitito. Fueron a invadir Irak, a Afganistán, Libia, Siria, Sudán, pero dicen que son buenos, entonces tienen que ser buenos. Y para eso aparecen las agencias de marketing, no de prensa, de marketing, que venden el producto, lo venden a Blinken, a Biden parece un abuelito, cualquiera que lo vea por televisión, a Biden es un encanto, es un señor, un abuelito con su cabello blanco, que habla pausadamente, dulcemente, y que te dice, bueno, vamos a tirarle 20.000 toneladas de bombas, y tú dices, pero ¿cómo? Entonces, quiero decir con esto, que son tan psicópatas, que son capaces de armar un paquete de marketing. Tú sabes que en el caso de la OTAN, más allá de la OTAN, en Bruselas hay 3 agencias de marketing estoy diciendo, dedicadas a presentar las cosas que dice Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y lo que la OTAN toma como decisión. Son agencias de marketing que por la mañana venden polvo para lavar la ropa, frigoríficos y coches, y por la noche venden a la OTAN. Entonces se la presentan al público y lo engañan al público, porque es cierto que mienten, pero a mí me parece que es mucho más grave. Manipulan, mienten desde ya, pero buscan manipular, buscan en base a subterfugios, a falsos argumentos, hacer que las personas no sepan, no entiendan. Dice, pero ¿cómo? Están muriendo gente allá y viene este señor y tira las bombas, entonces estará bien que tire las bombas. Entonces tú dices, Israel ha arrojado sobre Gaza en estos 90 días 64.000 misiles, 90.000 toneladas de bombas,
el equivalente a 3 bombas atómicas como la de Hiroshima. Entonces, y están todos los niños muertos allí adelante de la televisión, mientras tú comes con tu familia, miras televisión. Y por otro lado, después viene una agencia de marketing que te ha presentado eso como un paquetito para que nosotros, el ciudadano común, lo compre y diga, bueno, pero está bien. Y finalmente está bien, pero mira que han masacrado a niños que están ahí adelante de tus ojos. Y bueno, pero estará bien. Esto es lo que yo creo que esa es la discusión que hay que dar con ellos. Esa es la discusión. Por eso yo lo que diga Naciones Unidas ya no me importa más, ni lo leo. Es más, el otro día el canciller de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, lo retó a Guterres. Lo retó. Le dijo, usted en público, ¿no? Lo que usted acaba de decir es una barbaridad, está equivocado. Nunca se vio eso. Y Guterres, que es un socialdemócrata, un tibio, que lo único que le interesa es terminar bien su carrera, gana 40.000 euros por mes, no paga impuestos, sus hijos y sus nietos estarán en buenas universidades en los Estados Unidos, seguro. Es un tibio, como todos los socialdemócratas, todos los socialdemócratas han sido grandes traidores, porque son los que uno esperaba se embanderaran con los derechos humanos, como tú has dicho, y resulta ser que son atlantistas, son otanistas. Estoy hablando desde Pedro Sánchez, Zapatero, Felipe González, Guerra, todos o te lo explican o tratan de justificar lo inexplicable. Después que se retiran del gobierno son todos lobistas de grandes empresas multinacionales españolas, ¿no? Vienen a América Latina, a México, a hacer lobby para las empresas. Y claro, está bien, tú me dirás, cada uno tiene que vivir de algo, trabajar de algo, son lobistas. Entonces mienten a las poblaciones, le mienten a la gente. Esa es yo diría, la función nuestra, creo yo, y creo que ustedes la encarnan perfectamente, de tratar de quitarle velos a las personas para que no se dejen manipular. Porque estos señores manipulan descaradamente, mienten sin duda, pero manipulan, usan términos, usan conceptos, usan nociones para justificar, o sobre todo, yo ya no sé si para justificar, por lo menos lo que quieren es lograr la pasividad de los ciudadanos, que los ciudadanos queden pasivos, ¿sabes? Esa España rebelde que yo viví, que éramos 1 millón de personas en Cibeles contra la OTAN, contra la invasión a Irak, y que yo sé que ahora hay muchos jóvenes protestando y movilizándose, pero a esta gente incluso las movilizaciones ya no les importa. Que haya 1 millón de personas hoy en Londres, como hubo hace un mes atrás protestando a favor de Palestina, no les importa. Después estos señores van al Parlamento y votan mandar más armas y decir que Israel tiene razón. Ese es un debate más cultural que jurídico. A eso me refería, Jaume. Perdona que haya sido largo nuevamente.